Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Familia de Dios. Hoy tenemos el privilegio, mi esposa y yo, de dar esta enseñanza acerca de las emociones que hemos venido estudiando. Bueno, queremos saludarlos. Miércoles 15 de abril, va pasando el tiempo. Vamos a comenzar con una oración. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Precioso Dios, te bendecimos, Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú estás aquí, tú estás en cada una de nuestras casas, ahí, ahora, en este momento, que seas tú guiándonos para que sea esta palabra trascendiendo a nuestros corazones, bendiciéndonos, Señor, rompiendo tal vez conceptos, Señor. Ayúdanos en el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo, seas aquí guiándonos. Amén y amén. Amén. Y después de esta oración vamos a tener un tiempo de alabanza. Espero disfruten este tiempo. Amén. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Bueno, y después de este tiempo de alabanza, vamos a estos anuncios. Queremos compartirles unos anuncios rápidos. El primero tiene que ver con continuar haciendo los grupos virtuales. ¿Cómo se puede hacer, mami? Sí, debemos seguir haciendo los grupos virtuales, tener que
cuidar siempre esas personas, esos discípulos que tenemos ahí, cuidémoslo. Es un tiempo difícil donde necesitan esa palabra precisa, a veces ahí cerquita, por los medios virtuales, estar comunicándonos con ellos. Y acuérdense, hay que predicar de Jesús siempre. Amén. Lo segundo tiene que ver con nuestras reuniones de 12. Tenemos que ir modernizándonos. Pastores, quiero invitarlos a ustedes, pastores de territorio, y animarlos a que, yo sé que algunos lo están haciendo, pero a ver si todos empezamos a hacer nuestras reuniones de 12 de manera virtual. Yo me quiero unir a esas reuniones, entonces vamos a hacer un cronograma en el que yo voy a estar con todos los territorios, un día con uno, otro día con otro. Y lo tercero que queremos compartir tiene que ver con nuestros servicios. Sí, tenemos nuestros servicios los días miércoles, los días sábados, el domingo, el poderoso culto familiar, y luego del culto familiar tenemos el culto de los niños. No nos perdamos ninguno de estos eventos que tenemos, estos cultos, porque ahí es donde Dios nos está hablando en este tiempo, donde Dios nos quiere fortalecer con una palabra poderosa de parte de ellos. Entonces no nos lo perdamos. Bueno, quiero decirles que acerca de nuestros servicios, pues ustedes ya conocen los horarios, los miércoles a las 7, los sábados a las 6, aunque parece que es un culto de jóvenes, es para todos nosotros, y también los domingos a las 9 y a continuación el servicio de los niños. Pero lo que quiero decirles es que, hermanos, es muy importante, no sabemos cuánto vaya a durar esta situación de no poder congregarnos en el templo, 2, 3 meses, no sabemos. Por eso es importante que tú no te desligues del Señor y de la iglesia y podamos estar en nuestro servicio. No es después verlo por ahí ya a los 2 días, no, es en los horarios para que tú recibas y puedas participar. Y el último anuncio tiene que ver con apoyar económicamente la obra del Señor. Continuamos con algunos compromisos, temas de nómina, temas de compromisos, algunos económicos todavía con bancos. Estamos también asumiendo una ayuda a muchos hermanos. Continuamos con el tema de mercados y algunas ofrendas que hemos dado a algunos hermanos. Bueno, mi hermano, seguimos honrando a Dios. Recuerde que honramos es a Dios. Después de esto, como hemos tratado en estas noches de miércoles, cómo controlar las emociones. Y en esta noche vamos a hablar de la emoción de el enojo, ¿sí? Como hemos hecho todos estos días, el enojo, las emociones, todas tienen su lado positivo y su lado negativo. Entonces hay que saberlos manejar. Y en esta noche vamos a ver algunos aspectos de cómo manejar el enojo. Bueno, gracias. Vamos a mirar el primer aspecto. ¿Qué es el enojo? Tengo algunas definiciones aquí. El enojo es un sentimiento, una emoción desagradable que se experimenta cuando nos sentimos contrariados por las palabras, acciones o actitudes de otros. También tengo esto, enojar viene del latín inodiare, que significa enfadarse, irritarse, airarse. El enojo es diferente a la violencia, o por lo menos no debe llegar ahí. Una persona puede molestarse, disgustarse, pero no llegar a pecar, no llegar a la ira que se desencadena en violencia. Tampoco se puede convertir en amargura, murmuración y no debe llegar a lastimar a otros. También podemos decir que el enojo es una emoción que bien manejada puede ayudarnos a salir de una situación. A veces eso es lo que nos motiva a salir de algo que estamos ahí como estancados. Ya cuando es mal manejada es cuando se convierte en una emoción tóxica, el enojo se vuelve algo como agresivo y eso ya no es normal, ya no es natural, ya ahí es donde tenemos que cuidar de no hacerlo. Pero también podemos decir que hay diferentes cosas, diferentes definiciones que dicen las personas que son enojo, pero a la hora de la verdad no son enojo. Una mamá que todo el día regaña, pues tal vez no es enojo. El que regaña o le hace una advertencia a alguien no es enojo. Al que corrige a alguien no es enojo. Pero muchas personas tal vez en sus errores quieren ocultar acusar a las otras personas de enojo, ¿sí? Cuando a una persona se le llama la atención, entonces ella dice, no, es que está enojado. No es eso. O cuando una persona de pronto lo que usted o otra persona está diciendo no es como de la atención, entonces pareciera que estuviera enojado, pero no es enojo. Sí, algo que tú decías
y es enojo tóxico. Habría que definirlo bien. Mire, el enojo es una emoción, pero uno podría enojarse para bien. Ejemplo, me enojé porque no pude lograr ese objetivo y me voy a proponer lograrlo, pero no he lastimado a nadie. Pero el enojo se vuelve tóxico, dañino, cuando desencadena en lastimar a otro o en lastimarme yo mismo. Y decía María que a veces la gente confunde el enojo con el mal carácter. Mire, a veces decimos, tal persona se enojó porque dijo algo que a usted no le agrada. Y no, eso no es enojo. Una persona te puede decir algo y a usted no le agrada, pero la persona no necesariamente se ha enojado. O a veces decimos, no, es que esa persona se enojó porque le exhortó a alguien en el pecado. Si yo veo un hijo mío cometiendo una equivocación, un pecado, y yo lo exhorto, no necesariamente yo tengo que haberme enojado. ¿No te parece? Sí, claro. O sea, uno puede molestarse tal vez, pero no es que eso llega a enojarse de una forma tóxica, sino al contrario, estamos corrigiendo que haya un problema más grande. Entonces las personas dicen se enojó, pero no es así, es antes haciendo algo bien. Bueno, el segundo aspecto que lo tenemos aquí, después de haber definido el enojo, tiene que ver con las consecuencias, ahora sí, del enojo tóxico. Y entenderemos por enojo tóxico el enojo dañino. Y vamos a leer Efesios 4:26. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Cuando el enojo nos hace pecar, cuando el enojo nos hace lastimar a otros, entonces se convierte en un enojo tóxico, en un enojo dañino, en una emoción destructiva. Cuando ese enojo trasciende en el tiempo, aquí dice de un día, pero pues el enojo se vuelve tóxico a veces en 15, 20 minutos. Una persona en un momento puede desencadenar en lastimar a otros. Y esas consecuencias del enojo tóxico son muy graves. Vamos a mirar algunas rápidamente. Número 1, se pueden cometer locuras. Mire Proverbios 14:17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Puede lastimar a otro con palabras uno? Claro que sí. El enojo muchas veces desencadena con rabia y empezamos a decir cosas. Incluso hay gente que se enoja y se vuelve vulgar y termina diciendo cosas muy graves. Las palabras que vienen producto de la ira nunca serán correctas. Hablarle a alguien con ira siempre será dañino. ¿Eso sí o no, María? Sí, eso es dañino. Eso es igual que un golpe a veces. O sea, nosotros decimos el enojo tóxico se vuelve tan dañino que a veces en una relación de pareja o de la familia se agreden, y eso es locura. O sea, llegar a un momento de coger y darle un golpe a la pareja o a un hijo en una forma descontrolada, eso es locura. O sea, cuando un enojo pasa a eso, ya es pecado y Dios no quiere eso. O por otro lado, a veces uno se puede enojar de tal forma que se puede agredir uno mismo, ¿sí? Hay personas que han llegado al suicidio porque se enojaron de tal manera con ellos mismos que trataron de lastimarse como para salir de eso, o a otra persona. O sea, esa es la locura que lleva a una ira sin un control, o sea, un enojo tóxico. Entonces nos tenemos que cuidar de eso. La toma de malas decisiones, porque estoy totalmente de acuerdo con mi esposa, en el caso de la pareja, en el caso de la familia, el golpear, el insultar, bueno, y tantas cosas. Pero sabe, María, que también el enojo puede llevar a una persona a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones en la vida son muy peligrosas y son muy lamentables, y la mayoría de ellas a veces son producto del enojo tóxico. Ejemplo, dejar un buen empleo porque una persona se llenó de rabia. ¿Cuántas veces hemos tenido casos de que usted se llenó de rabia por una circunstancia en la oficina, con el jefe o con el que sea, y usted dejó un buen empleo, perdió un buen cliente, usted insultó a un cliente o lo atendió mal porque usted estaba bravo?
Y eso es una mala decisión. Algunos a veces renuncian al ministerio. Hemos tenido casos en la iglesia de gente que se enojó con el pastor, se enojó con el hermano, se enojó con la iglesia y no sabemos cuando se enoja con la iglesia con quién es que se enoja, con qué pared es que se enoja. Y se enojó con la iglesia y se fue de la iglesia enojado. Al tiempo nos damos cuenta, está apartado del Señor, luego sus hijos también se apartaron. ¿Por qué? Porque el enojo lo llevó a tomar una mala decisión. Y ese enojo tóxico también va y afecta a la familia, ¿no? Porque en muchas ocasiones se toman, como ya decía mi esposo, decisiones erradas, y entre ellas está a veces el divorcio. Luego se van, y entonces ya después ese retorno no va a ser fácil para regresar a casa, y pierden su matrimonio, pierden a sus hijos. Muchas veces son jóvenes que a veces se meten en la droga ¿por qué? Porque están enojados con la casa, con los familiares. Entonces toman decisiones de ir a consumir droga, a consumir alcohol. Muchachas a veces que se van de la casa con un novio, y esas son decisiones que de pronto se tomaron en un momento de enojo, de rabia, y después traen unas consecuencias tremendas para toda su vida. Entonces, pues tenemos que controlar ese enojo, y eso es lo que estamos tratando de enseñarles esta noche. Sí, también hay creyentes que cuando se enojan, aparte que se lastima a la familia, como decía María D., que me parece muy grave. Miren, mi hermano, hay que tener cuidado, sobre todo a veces el caso de los hombres. Y también sé muchas mujeres que a veces terminaron su matrimonio, porque hoy con el tema del divorcio express, que usted va y en medio de una rabia, en una semana firman y todo eso, hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones o de actitudes. Pero también hay creyentes que por un enojo tóxico han blasfemado contra Dios. Le dio rabia por algo, se murió algún familiar o le pasó algo, y entonces a veces van de una sola a juzgar a Dios, a declarar a Dios injusto. Escucho unas frases como: ¿por qué me quitaste esto, Señor? ¿Por qué hiciste? Yo no te voy a seguir más, voy a hacer aquello. Y algunos se han apartado, algunos han dejado de servirle a Dios porque se enojaron. Bueno, todo eso son locuras. Pero hay más consecuencias, ¿no es cierto? Sí, otra consecuencia de ese enojo tóxico es la necedad. Necedad es estupidez, es tontería, nos hace comportarnos como bobos, ¿sí? Esa es la palabra. Y en Eclesiastés 7:9 podemos leer ahí: si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Entonces muchas personas, imagínense, por enojarse guardan ese rencor, esa amargura, esa falta de perdón, eso es una necedad. Muchas veces no terminan sino en dañarse ustedes mismos o dañar a otras personas, y eso no tiene a veces vuelta atrás. Esa parte que está mencionando María Elena es muy importante que la tengamos en cuenta. Mire, mi hermano, la mayoría de las ofensas desafortunadamente terminan, si no se perdona y si no se cortan, las ofensas terminan en un enojo, y el enojo puede terminar en una amargura para muchas personas. Uno conoce gente que hace tiempo está amargada y porque algún día le hicieron dar rabia, ¿sí? Y entonces esa rabia lo llevó a él a tomar una decisión, y esa decisión lo llevó a que se amargara. Otras personas cuando se enojan a veces terminan haciendo el ridículo, o podemos terminar haciendo el ridículo, y es lo que dice la Biblia, no ser necios. ¿Cuánta gente se enoja y a veces hacen como un espectáculo y gritan y se avergüenzan ellos y avergüenzan a otros? Muchos cristianos a veces damos mal testimonio cuando nos vemos enojados. Cuando nos enojamos de manera tóxica, la gente nos ve a nosotros y dice: bueno, son cristianos y mire cómo se ponen. Hay que tener cuidado con eso también. Sí, la necedad del enojo también sigue siendo de alguna manera injusta, ¿no? O sea, personas que cometen por necios, por seguir en ese enojo, cometen injusticias. Tal vez muchas veces despiden a una persona del trabajo porque se enojaron, porque se molestaron, las tratan mal, los humillan. Esos son necedades y son consecuencias por tener un enojo tóxico, por no controlarlo. Muchas veces se pierde la razón, o sea, se pierde como el entendimiento, la cordura se pierde en ese momento cuando uno tiene un enojo que no controla, que no sabe cómo manejarlo. Bueno, vamos a mirar la tercera consecuencia del enojo tóxico.
En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 20, podemos leer: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, escuche, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Entonces esta consecuencia tiene que ver con que el enojo tóxico impide que podamos ser usados por el Espíritu Santo. La ira, que es una de las obras de la carne, impide que andemos en el Espíritu. Es muy difícil para una persona cristiana, y además si quiere ser usado por el Señor, si quiere servirle al Señor, pues es muy difícil si no puede manejar el enojo tóxico, es decir, si no puede manejar el enojo y se le vuelve siempre tóxico, es decir, está sirviéndole a Dios, pero aquí tiene ira, allá también tiene ira, y todo eso lo va manejando de esa manera. No podemos servirle al Señor llenos de ira, llenos de rabia. Tenemos que aprender a controlar eso. ¿Qué piensas tú? Sí, realmente si tenemos un enojo tóxico no podemos dar fruto del Espíritu Santo, ¿sí? No podemos tener un crecimiento en el Espíritu, en el Espíritu, ni mucho menos ministerial. O sea, muchas veces tenemos situaciones con los líderes por ese mismo enojo, peleamos, discutimos, no estamos como en esa armonía que debemos de tener. Y cuando tenemos esas iras que no podemos controlar y todo, entonces, ¿qué pasa? Cometemos pecado, porque Dios dice que es pecado. El tener una ira que no controlamos es pecado, y cuando estamos en pecado el Espíritu Santo no nos va a usar, no podemos crecer. Por eso es en lo ministerial, porque no vamos a estar en óptimas condiciones para que el Señor, el Espíritu Santo nos use. Entonces sí va a ser grave. Sí, claro. Bueno, habría muchas más consecuencias del enojo tóxico, pero no podemos entrar como a detallarlas por razón del tiempo. Pero quisiera mencionarle unas 2 o 3. Mire, la mala situación económica a veces tiene que ver con las personas que no logran manejar sus enojos. Entonces una persona cuando tiene frecuentemente esos enojos con ira, con rabia y todo eso, pues le afecta su situación económica porque pierde empleos, pierde negocios, pierde clientes, no puede llevar una relación bien con las personas con las que debe interactuar. También esa consecuencia del enojo tiene que ver con las malas relaciones que algunas personas manejan. Es decir, hay gente que tiene muchos enemigos y sabe, muchos enemigos de esos se han dado por rabia, porque usted en un momento de rabia insultó, actuó, golpeó y qué sé yo, y ahora quedó con un enemigo. Y en el tema de la familia, pues la armonía familiar es muy difícil cuando no se maneja el enojo, cuando un miembro o varios de esa casa siempre llegan al enojo tóxico. Eso van a haber gritos, insultos, vulgaridades, peleas, disensiones. Entonces todas esas son consecuencias. Bueno, quiero que entremos en el tercer aspecto. Después de conocer todo esto, usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para manejar el enojo para que no se nos vuelva tóxico? ¿Cómo hacemos, Elena? Tenemos aclarar que no podemos controlar el enojarnos, pero sí podemos controlar el dañar, el lastimar a otras personas, ¿sí? No podemos de pronto evitar de enojarnos, pero sí podemos evitar que golpear o ir a hacer algo, a pecar sobre todo. O sea, no podemos, cualquier cosa que hagamos en un momento de ira va a llevarnos a un pecado, y eso es lo que tenemos que controlar, el no ir a cometer pecado. Porque el enojo de pronto no lo podríamos controlar de alguna forma, enojarnos por las circunstancias que estemos viviendo, pero no pecar. Es lo que yo les puedo recomendar. Vamos a mirar a Proverbios 16:32. Y ahí nos dice, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad.
Entonces, según lo que nos está diciendo este versículo, es que sí podemos, o sea, si la Biblia lo dice, es que sí podemos dominar nuestro enojo. Si ese enojo tóxico lo podemos dominar, lo podemos manejar, de tal forma que no vamos por rabia a ir a lastimar a nadie. Se puede controlar de hacerle daño a otra persona, se puede controlar ir a decir palabras que tal vez van a herir a esa persona, a dañarla, tal vez a sacar palabras muy ofensivas. Entonces, eso lo podemos controlar. O sea que cuando una persona dice, yo no me puedo controlar cuando me da rabia, de alguna manera está diciendo algo que la Biblia no afirma, porque aquí el texto dice que es mejor ser paciente y es mejor dominar la ira. Yo creo que sí se puede controlar, es decir, hay formas y es las que vamos a mirar de pronto aquí. ¿Cómo manejar el enojo? Esa es la pregunta que hicimos en el tercer aspecto, porque si la Biblia dice que se puede manejar la ira, es porque se puede. Y yo tendría aquí algunos subpuntos. El número 1, no deje llegar el enojo hasta el pecado. María Elena estaba diciendo que uno no puede evitar enojarse, es decir, una persona puede venir a insultarlo a uno y seguramente por ahí eso empieza a generar rabia, molestia en uno, pero uno sí puede evitar, sí, es llegar a la ira. Yo no puedo evitar que él se meta conmigo, pero yo puedo evitar yo descontrolarme. No puedo de pronto evitar que me insulten, pero puedo evitar llegar a una rabia. Y Efesios 4:26 dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Entonces, es una decisión de cada uno de nosotros dejar que el enojo crezca y que llegue a volverse ira. Porque aquí está diciendo, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Somos nosotros los que permitimos que el enojo se vuelva tóxico. Somos nosotros los que decidimos si yo dejo que ese enojo me lastime a mí y lastime a otros. Porque el verso dice, no permitan. Es decir, es una decisión nuestra. Es una decisión. Es decir, que hay cosas que a veces no están en nuestras manos, ¿cierto? Porque que otra persona nos diga, nos agrede, nos diga cosas que nos molesten. Y eso puede que nos moleste. Pero eso no lo podemos controlar, como decir, de que esa persona no lo diga. Yo puedo controlar es que no me enoje o no me enoje al punto de agredir y de dañar, un enojo tóxico, ¿sí? Yo puedo evitar tal vez traer a mi memoria recuerdos de esa persona que me irritan y que me hacen molestar. Yo puedo, todo lo que tengo yo internamente, yo lo puedo hacer. Tal vez yo no puedo dominar ni esto que las otras personas hagan, pero yo sí puedo dominar el enojo, dominar que no vaya a llegar a pecar, que eso es lo que tenemos que tratar, no llegar hasta el pecado, no llegar hasta la agresión, no llegar hasta lastimar a las otras personas o inclusive lastimarnos a nosotros mismos. Hay cosas que se dicen y se hacen y nunca vuelve a hacer las cosas normales. Es como a veces decimos en el ejemplo del papel que se arruga. Entonces así a veces llega una palabra hiriente, lastima a la persona y nunca esa palabra como que se le sale de esa mente a esa persona y va a estar toda la vida ahí como lastimada y dolida. Entonces tenemos que cuidarnos de llegar a un enojo que pase a ya ser un enojo tóxico, un enojo que lastima, que hiere y que maltrata. Entonces cuidémonos. Aquí hay unos tips para que el enojo no trascienda también al pecado. Dice el versículo que no pase de un día. Nosotros no deberíamos permitir que el enojo nos dure mucho tiempo. El texto dice menos de un día, pero ¿sabe algo? Eso debería ser menos de una hora, menos de 10 minutos. Pero entre más rápido uno logre perdonar a la persona, entre más rápido uno logre calmarse, estoy seguro que no va a trascender. Si usted, al momento que lo insultan y al momento que usted empieza a sentir ahí como que la sangre le hierve, usted se va, se retira, ora, no sé, levanta sus manos, hace algo, yo estoy seguro que usted no llega al enojo tóxico. Sí, hay que buscar a Dios sobre todo, ¿no? Buscar a Dios
en oración, a veces una palabra ahí, leer la Biblia. Uno va a la Biblia y ahí encuentra respuesta tal vez de lo que lo motivó a enojarse y nos calma. Muchas veces uno dice, bueno, yo creo que tengo la razón y por eso es que como que las personas se enojan porque quieren debatir la razón y que la den, pero a veces es mejor ir al Espíritu Santo y decirle, Señor, muéstrame dónde estoy equivocada, y eso le va apaciguando y va entendiendo que a veces uno ni tenía la razón, pero se molestó y quiso trascender eso a más y no era necesario. Pero el Espíritu Santo, Dios, yendo a Él es que podemos encontrar, que podemos apaciguar ese enojo tóxico que está dañando tantas personas. Y en estos momentos que estamos tal vez en cuarentena y que las personas están ahí conviviendo tan seguidos y tan estrechamente de pronto, entonces tenemos que estar mucho en esa oración, en esa presencia de Dios para que nos ayude a no cometer ese enojo tóxico que lastima, daña y destruye familias. Y algo que ayuda ahí, otro tip también, como dice María ahorita que estamos en cuarentenados, mire que estamos así como apretados en las casas, pues yo pienso que nos ayuda también recordar que nosotros de alguna manera también somos imperfectos. Mire, a veces cuando alguien le dice algo a uno y entonces como que la carne, el orgullo ahí se mete, pero si nosotros nos damos cuenta a veces que la ofensa no era para tanto. A veces hasta si recapitulamos bien y escuchamos, nos damos cuenta que la ofensa no era para tanto. Yo me acuerdo de un amigo que tuve hace mucho tiempo y él me contó una vez que él estaba en una reunión hace 30 años. Él estaba en una reunión ahí en el banco y alguien le dijo a él, benemérito. Y él me dice, mira, yo no sabía qué significaba eso. Y entonces yo opté por no contestar, ni me enojé ni no me enojé. Dije, voy a averiguar primero. Sonó feo, pero dice él, no me molesté. ¿Y sabe qué me hace pensar eso a mí? Que hay veces que tal vez nosotros nos dicen cosas y nos enojamos, pero no era para tanto, realmente no era para tanto. Amén. Bueno, un segundo consejo para cómo manejar el enojo para que no se vuelva tóxico, tiene que ver con darle lugar a la prudencia. No es a doña Prudencia, es a la sensatez. Proverbios 19:11, en la versión de Dios habla hoy, dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra es pasar por alto la ofensa. Prudencia, ¿cómo se define? Mire, cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, hablar de forma justa, adecuada, con cautela, con moderación. Dice, hablar y actuar buscando evitar posibles daños y males para otros. ¿Qué piensas tú de la prudencia? Pues de la prudencia podemos decir que es como la hermana de la cordura, de la paciencia y de la tranquilidad. Y eso es lo que tenemos que tener, paciencia, tranquilidad, cordura. Cada vez que estamos enojados, buscar es como la parte de encontrar soluciones, no agresiones. Tal vez es decirle al Señor, bueno, dame la sabiduría para yo manejar esta situación, esto que está pasando aquí, si siento, porque yo a veces pienso que el enojo es como que algo que se le sale de las manos a uno y uno ve muchas personas que gritan y todo eso, y yo digo, esa es una forma de demostrar que no tienen la razón, el enojarse. Entonces, cuando yo voy al Señor y le digo, dame la sabiduría, voy a encontrar una respuesta a mi agresión tal vez, a mi enojo, y eso voy a controlarlo más fácil. Entonces yo creo que vamos a buscar esa sabiduría de parte de Dios, ¿no? Una sabiduría de Dios para que nos guíe y podamos manejar ese enojo que se va a veces a convertir en tóxico. Entonces, ¿qué dices? Pues yo digo que María Elena sí es ejemplo de prudencia. A mí a veces me ha quedado un poquito más difícil la prudencia, como que no, porque a ratos cuando me enojo como que quiero decir las cosas y he venido muchos años tratando que el Espíritu Santo me ayude a eso, a veces a quedarme callado, a veces me cuesta. María sí me da ejemplo de eso, de quedarse callada muchas veces. Y bueno, mire lo que dice Santiago 1:19, palabra de Dios para todo, dice, recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar y no se enojen fácilmente. ¿Qué nos ayudaría a darle paso a la paciencia y a la prudencia? Pues escuchar más.
como decía yo de pronto ahorita, oír mejor, a veces atender al que nos habla. Es que uno de los problemas que tenemos a veces es que la persona nos está hablando y nosotros no estamos escuchando y no que estamos pensando qué le vamos a contestar, y qué le digo, y si me dice le digo, y si no me dice también le digo, y aprendemos hasta a cantar las tablas. Yo no sé por qué no nos aprendimos las tablas de niños, pero ahora de adultos es si le canté la tabla. Entonces, de pronto, a veces no nos están ni siquiera insultando, ¿no? A veces la persona no nos está diciendo nada diferente a una verdad, sino que como las verdades a veces no nos gustan, y también sería bueno como no armar tantas tormentas a veces en un vaso de agua. Es que a veces armamos una tormenta en un vaso de agua. Mire, nos ayudaría a comprender aún también para no enojarnos y no pasar pues a ese momento de ira, a veces hasta pensar, bueno, no hay una persona que lo insulta a uno. Ejemplo, usted está conversando en una reunión, hay 5 personas y uno decide insultarlo a usted. Como me ha pasado a mí. Nos ayudaría mucho pensar, bueno, ¿qué estará pensando o qué le estará sucediendo a esa persona, ¿no? Sí. Podría uno decir, bueno, ¿qué le estará pasando? ¿Por qué situación? No sé. Yo creo que eso nos ayudaría mucho, porque a veces lo que pasa es que no nos ponemos en los zapatos del otro y lo agredimos, y lo que está él de pronto en esa actitud que tiene, en esa actitud tal vez negativa o de violencia que está contra nosotros, lo que está pidiendo es ayuda, está pidiendo como auxilio. Muchas personas cuando son allegadas, cuando son los de la casa, lo que nos están pidiendo a veces, la mayoría de las veces es ayúdeme. Pero nosotros nos encerramos en tratar de demostrar que tenemos más la razón nosotros, o que nosotros somos más fuertes, y ahí es donde terminamos no teniendo ni prudencia ni nada. Y de pronto estamos escuchando otras palabras, ¿no? Otras voces de otras personas que nos están diciendo, sí, esto pasa así, o trayendo recuerdos, o muchas cosas que nos ayudan a que crezca esa rabia contra esa persona, mientras lo que tenemos que es buscar cada día desarmarnos y tratar de ayudar a esa persona, porque lo que tenemos que buscar siempre es buscar una solución, no competencia, no rivalidad, ni nuestro orgullo sea el que aflore para nada. Pero me parece excelente algo que dices, María, y que sería bueno que lo estudiáramos. Y es que cuando alguien nos está insultando en la casa y se sale como de la ropa, que no debe ser, estamos diciendo que no debe ser, en vez de nosotros igualarnos y también nosotros llenarnos de ira, deberíamos pensar, como dice María Elena, bueno, ¿qué es lo que le está pasando? Algo le está sucediendo y me está pidiendo esa ayuda. O sea que el insulto de otro hacia mí puede ser una forma de decirme, ayúdeme en que estoy pasando por una situación muy difícil. Si uno se pone bien interesante para que lo estudiemos. Sí. Bueno, ¿qué más? Para darle lugar a la prudencia, no podemos darle lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo, y eso es lo que a veces pasa, que empezamos a querer hacer, y eso es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que le estamos dando lugar al diablo porque le dejamos que pensamientos vengan a nuestra mente a agrandar más el problema, pensamientos tal vez de algo que nos hicieron en el pasado, o alguien que está molesto con esa persona viene y nos trae como un chisme, sí. Y le dejamos dejar que entre en esos chismes, dejamos de dejar que entre de pronto situaciones que realmente, recuerdos negativos, sí. Que inclusive para el tema de presente no tiene nada que ver. Entonces, pero lo traemos, y eso es lo que nos va a ayudar, nos hace que sea un enojo tóxico, y tenemos que cuidar de eso. Claro, es que mire, desconocemos a veces las maquinaciones del diablo con esto. Ejemplo, una casa. Estamos ahí en familia, posiblemente estamos viendo entre todos la televisión, o estamos en la mesa del comedor, vamos a almorzar, y entonces el niño pequeño regó el jugo, por pensar algo, regó el jugo, y entonces el papá dijo algo, la mamá contestó, el hermanito dijo algo, y por ahí se empieza a subir el volumen, pero no nos damos cuenta muchas veces que ahí está el diablo. Sí. Esto no se trata siempre de echarle la culpa al diablo, pero Satanás va a hacer ahí que esta familia entre en un conflicto. ¿Por qué? Porque permitimos
Le permitimos al diablo, le damos lugar, cuando tranquilamente podíamos decir, ya listo, ya se regó, alguien limpie y punto, y seguir. Bueno, para ir como terminando con estos consejos para manejar el enojo y que no se vuelva tóxico, debemos entregarle al Espíritu Santo esta emoción. Mire, en Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Bueno, hermanos, a ese día vimos la tristeza, luego vimos otras emociones y seguramente en el área de todas las emociones, para que no se vuelvan tóxicas, pues es necesario que el Espíritu Santo nos ayude a controlarlas, a manejar esas emociones. En el caso del enojo, mucho más. Algunos a veces le dicen, y por ahí hay hasta técnicas de relajación, otros le dicen respire profundo, vaya, échese agua en la cabeza. Bueno, y puede que muchas de esas cosas le sirvan, yo no sé, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo nos ayuda a controlar la rabia. A mí me ha pasado de a veces molestarme y voy inmediatamente, me salgo si es una reunión o si es en mi casa, me callo, me pongo a orar, me arrodillo y le digo Espíritu Santo, y empiezo a ver cómo Él empieza a tranquilizarlo a uno y a controlarlo. Porque es la forma como podemos desarrollar el dominio propio. Sí, porque sabemos que a mayor comunión con el Espíritu Santo, menor posibilidad de rabia. Y entonces a eso es que tenemos que ir, al Espíritu Santo, que controle, que podamos controlar nuestra rabia, que no podamos hacer daño. El Espíritu Santo es el mejor aliado para poder dominar la rabia, dominar nuestro enojo, que no llegue a ser tóxico. No, pues no sé, a manera de conclusión, yo le decía anoche a María Elena que pues como testimonio, nosotros llevamos 35 años de casados, María Elena y yo, vamos a cumplir este año 36 años de casados, y en 36 años de casados nunca nos hemos golpeado. No nos hemos golpeado. Y pues a veces dicen que el más enojón es él, pero yo soy también muy enojona. Y yo sé que Dios y el Espíritu Santo es el que nos ha guiado y nos ha sostenido y hemos aprendido a manejar estas emociones. Y bueno, aquí estamos. Bueno, mire, no nos hemos nunca lastimado, es decir, golpeado. Nunca nos hemos dicho una vulgaridad. María Elena nunca me ha dicho una vulgaridad, ni yo le he dicho una vulgaridad a ella. Que posiblemente sí nos hemos enojado y seguramente que en algunos enojos de eso nos hemos lastimado con cosas que nos hayamos dicho, tal vez sí, nos hemos pedido perdón ahora ya como cristianos y en este tiempo, pues ya la verdad muchas cosas a veces sí, uno es gruñón ya por la edad seguro, pero nada que ver con insultarnos o con rabia o con malos pensamientos de me voy o ojalá te fuera mal. Yo no entiendo por qué las parejas llegan a eso. Tuvimos nuestra hija tantos años en casa y nunca nosotros dos la golpeamos, ¿no es cierto? Que una patada, que tirarle un puño, nunca. Las veces que tuvimos que castigar a Katy fue lo normal, pequeña. Sí, claro, corregirla como es lo normal para que esté bien, pero nunca la violencia ha sido como parte de nuestra casa, no, nunca. Al contrario, antes hemos sido cariñosos y bien, chévere. ¿Por qué contamos este testimonio? Porque es que es como para mostrarle a muchos que tal vez nos puedan estar viendo que sí se puede. No lo hacemos para mostrarnos que mejores que ustedes, no lo somos, seguramente tenemos muchas áreas que mejorar, pero sí para mostrarles a muchos de ustedes que sí se puede. Si ustedes ya están en Cristo, amados hermanos, si ustedes tienen al Espíritu Santo, pues créanme que es posible controlar el enojo. Y tú, amigo, que nos ves tal vez por primera vez y dices, bueno, yo he tenido muchos problemas con la ira o con la rabia, créeme que entrégale tu vida a Jesús, acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador, comienza a leer una Biblia, leer la palabra de Dios y apenas puedas y pase toda esta cuarentena, congrégate
y estoy seguro que el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti en esa emoción, a controlarla. Si tú le permites al Señor, querido hermano que me estás escuchando, que Él controle esa emoción, Él lo va a hacer. Él puede hacerlo. Amén, así es. Nuestra conclusión es: sí, no podemos permitir que la emoción del enojo pues nos domine, ¿cierto? Tenemos que dejar que el enojo no se convierta en tóxico. Con todas estas pautas que hemos seguido, aspectos que hemos ido hablando en esta noche, podemos guiarnos para que no llegue a un enojo tóxico. A todos los animo para que sigan esas recomendaciones y porque yo sé que en los hogares siempre hay diferencias y se puede haber molestias y enojos, pero que no llegue a un enojo tóxico donde se lastimen. Por favor, no se lastimen. Cuídense el uno al otro, a los otros, a los hijos, a los familiares. Eso es lo que les puedo recomendar en esta noche. Bueno, Dios los bendiga. Finalmente queremos hacer una oración y pues invitarlos a todos nuestros servicios online. Vamos a ver si continuamos con el tema de controlar las emociones y queremos decirle que sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a hacer una oración y recuerden que nos pueden ver por estas páginas, ¿sí? Y cualquier situación que se esté presentando, queridos hermanos, hablen con sus pastores de territorio. No permitan que ahora en este tiempo que estamos como confinados, como en cuarentena, pues nos terminemos lastimando. No es así. Una cosa, pueden pedir auxilio, nos pueden llamar. En un momento de pronto de una crisis, de una situación, llámenos y nosotros podemos hablar, orar por ustedes, darles algunas recomendaciones. Entonces, pero no dejen que trascienda a un enojo tóxico. No busque a veces la ayuda cuando ya la cosa es más grave. No estoy diciendo que no le sirva también ahí, pero a veces es mejor antes de que tú termines golpeándote o ofendiendo o haciendo tantas malas decisiones. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Espíritu Santo, gracias porque podemos estudiar tu palabra, compartir esta enseñanza. Hoy nos has mostrado, Señor, por tu palabra que este enojo cuando se hace dañino es muy grave, que tiene unas consecuencias muy lamentables. Y dígale usted ahí en casa, mi hermano, usted que nos está escuchando, dígale: Señor, ayúdame a controlar el enojo, ayúdame a controlar esta emoción para que no se vuelva dañina, para que no termine lastimando a mi familia ni termine lastimándome a mí. Espíritu Santo, te entrego estas áreas, te entrego mis emociones para que tú las puedas manejar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sus pastores, María Elena y Ramón Orlando, los queremos, los extrañamos. Dios les bendiga. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad.
He probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.